Bien, apreciada familia de Dios, pueblo adventista del séptimo día, y los que no son adventistas también, porque para todos es la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método de Dios para restaurar al hombre. Sí, vamos a ver qué métodos implantó el Señor para poder restaurar al hombre de este pecado en el cual hemos caído. ¿Sí? Pero antes, como siempre, vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección del Señor. Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí estamos nuevamente por su privilegio, porque nos has dado esa oportunidad de regalarnos la vida hasta estos momentos y darnos de su gracia. Por eso vamos a abrir tu palabra en esta hora y te pedimos nos des palabras para hablar correctamente lo que dice tu palabra y mentes para aceptar con gozo y alegría su santa palabra. Pedimos tu presencia, Padre, y la presencia de tu amado Hijo en esta hora, y que seas tú quien nos enseñe. También pedimos la compañía de sus santos y amados ángeles. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, en el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 18, encontramos donde el Señor nos habla. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como siempre, la palabra del Señor nos presenta o nos muestra que la ira del Señor vendrá contra todos los que aún conociendo la verdad, la luz que el Señor nos ha dado y la retenemos, no la predicamos, no la vivimos, vendrá sobre nosotros esa ira. ¿Sí? El deseado de todas las gentes, la victoria, dice, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que debía recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Satanás se cree ser astuto y hasta el mismo Señor Jesucristo, hasta el Hijo de Dios, creyó que podía tentarlo y hacerlo caer en el pecado. Así como tentó a Adán y a Eva y a Adán y los hizo caer en transgresión, pensó que con nuestro Señor Jesucristo iba a hacer lo mismo. Pero el Señor no estaba allá para hacer lo que Él quería, sino para hacer lo que el Padre, lo que nuestro Padre Celestial le había pedido y le había mandado que hiciera. ¿Sí? Entonces Él estaba en ayuno y oración pidiéndole a nuestro Padre que le diera la fortaleza para vivir conforme a su palabra. En el libro de San Juan, el capítulo 13, versículo 15, dice la palabra del Señor, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo, nos dio mucho ejemplo, para que su pueblo viva conforme Él vivió cuando estuvo sobre esta tierra. ¿Sí? Nosotros debemos de, si verdaderamente apreciamos al Señor, debemos de vivir conforme Él nos dejó esa experiencia, ¿no? La primera tentación que el enemigo le hizo al Señor fue sobre el apetito. Fue sobre el apetito. Y vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 4 y el versículo 3. ¿Sí? Ahí encontramos la primera tentación. Entonces dice la palabra del Señor. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras
que se conviertan en pan. Aquí el enemigo sabía que Cristo era el Hijo de Dios, ¿sí? Que ese Jesucristo, el que estaba en ese momento frente a él, era el Hijo de Dios, el cual él no le había querido dar la honra y la gloria en el cielo cuando estaban en el cielo, ¿sí? Pero quiso tentarlo Satanás, ¿sí? Poniéndolo a prueba, ¿sí? Le dijo que si era el Hijo de Dios, que hiciera que esas piedras se convirtieran en pan. El Señor Jesús llevaba 40 días y 40 noches de ayuno, sin comer ni beber, solo en oración y meditación con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y el diablo creyó que lo hacía poder caer en la tentación de que él convirtiera esas piedras en pan. Pero el Señor no le quiso obedecer. Dice el deseado de todas las gentes, capítulo 12, párrafo 97. La tentación, dice, de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. O sea, esta fue la primera tentación del enemigo. El enemigo a Eva y a Adán los tentó ¿por qué lado? Por el apetito, ¿no? Ellos no tenían hambre, ellos estaban saciados, tenían toda la fruta del huerto del Edén. Estaban saciados. Ellos desobedecieron al Señor porque no quisieron obedecerle. Prefirieron obedecer a la voz del enemigo. ¿Sí? El enemigo, a la voz del enemigo. ¿Sí? Entonces, el enemigo creyó que como había hecho caer al hombre, ¿sí? Al ser humano en pecado, que iba a hacer lo mismo con nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Pero el Señor no hizo caso a lo que él le estaba diciendo. El Señor sabía que él era el Hijo de Dios y que no tenía que mostrarle ningún poder a Satanás para mostrarle de que sí era el Hijo de Dios. Creía plenamente y ciegamente en el Padre, en nuestro Padre Celestial. Consejos sobre el régimen alimenticio, lección 10, el ayuno. Dice, para Cristo como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. La ruina o el pecado cayó por la transgresión de los preceptos divinos de la ley de Dios, ¿sí? Que le había dicho a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirán. ¿Sí? Eso le dijo el Señor a Adán y a Eva. ¿Sí? Entonces, el párrafo 63 dice, Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. Entonces el Señor, el hombre, el ser humano cayó por el apetito, pero Cristo debía de comenzar la redención también por el apetito, ¿sí? Y Satanás creyó que lo podía hacer caer en la tentación o en el pecado, pero no, el Señor no obedeció a lo que el enemigo le dijo. Adán cayó por satisfacer el apetito. Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. ¿Sí ve? Adán cayó por el apetito, pero Cristo vino a remediarlo por el medio por el cual el hombre había caído. ¿Sí? Dice, la decadencia de la virtud de la redención, reformando los hábitos físicos del hombre. La decadencia de la virtud
y la degeneración de la especie se deben principalmente a la complacencia del apetito pervertido. Entonces, por eso el Señor nos manda hoy a nosotros a que vivamos la reforma por salud, ¿sí? Porque al vivir la reforma por salud, nuestra mente va a estar más dispuesta a recibir la palabra del Señor, a poderla poner en práctica, a poderla vivir, ¿sí? Todos los que quieran vivir piadosamente pueden vencer como Cristo venció por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Entonces, todos podemos vencer, dar esta victoria de ¿qué? Del apetito, ¿sí? Todos debemos vivir la reforma por salud, si queremos, ¿no? Dice, en Cristo podemos vencer todos estos hábitos que hoy nos están llevando a pervertirnos, ¿sí? En Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció. Dice la temperancia, capítulo 4, párrafo 19. Dice, Satanás sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidar a Dios y que le estorbaría directamente el camino de su salvación. Esto es terrible y esto es que el Señor nos muestra a nosotros su palabra para que nosotros vivamos conforme a su palabra. Mire, Satanás mismo sabe de que a través del apetito nos puede llevar a nosotros a pervertir nuestras vidas, a llevarnos a tenernos acogidos del pecado, ¿sí? Él sabía y que sabe que ese apetito nos llevaría a perder la salvación. Eso lo sabe Satanás, pero nosotros como pueblo de Dios o como seres humanos, porque esto es para toda la humanidad, para todos, si queremos vivir una vida con Cristo por la eternidad, debemos de vivir estos preceptos que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Entonces vemos que el apetito va a estorbarnos para nosotros ganar la salvación, ¿sí? La salvación es por gracia, pero para que esa gracia nos acoja, el Señor nos ha dejado un espejo o una ley o unos preceptos divinos que si nosotros amamos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, entonces nosotros debemos de vivir bajo esos preceptos o esos mandamientos, ¿sí? Entonces, aquí vemos la primera tentación que el enemigo le hizo al Señor Jesucristo, pero que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? No obedeció. ¿Por qué? Porque Él sabía que era el Hijo de Dios y debía obedecer a su Padre, ¿sí? El Padre no le había dicho que convirtiera piedras en pan ni nada por el estilo, ¿sí? Esa es la primera tentación. La segunda tentación y segunda victoria, esta es la más engañosa. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. La presunción, ¿sí? La presunción. Poco a poco vamos hablando sobre la presunción y vamos a ver qué es presunción. Mateo 4 y el versículo 6 dice la palabra del Señor. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Y vemos que el enemigo, o Satanás, conoce la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y la conoce muy bien, ¿sí? La conoce mejor que nosotros, ¿sí? Y él le citó parte de la Escritura al Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué le dijo? Que si era el Hijo de Dios, que se echara del pináculo del templo, que se lanzara, ¿sí? Y que el Padre lo iba a ¿qué? A proteger si él se lanzaba, ¿cierto? Pero era que el Padre no le había dicho a nuestro Señor Jesucristo que se lanzara de ninguna altura, ¿sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo sabía que era el Hijo de Dios
y que debía de obedecer solo a su Padre o a nuestro Padre Celestial. Porque le dijo, y en tus manos te sostendrá, ¿no? Le citó parte del Salmo 91, ¿cierto? Entonces vemos que el enemigo se conoce la Escritura mejor que nosotros, porque nosotros, aunque la estudiamos y podemos conocer de todo esto, y no obedecemos a lo que el Señor nos manda, ¿sí? El deseado de todas las gentes, capítulo 13, la victoria, párrafo 101, dice la palabra del Señor. Cuando Satanás citó la promesa, a sus ángeles mandará por ti, no omitió las palabras que te guarden en todos tus caminos. O sea, Satanás no le emitió esa frase del Salmo 91, que te guardaran en todos tus caminos, ¿sí? Le emitió solamente una parte del versículo. Es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido, Jesús se negó a salir de las sendas de la obediencia, aunque manifestaba perfecta confianza en su Padre, no quería colocarse sin que le fuera ordenado. Aquí vemos que el Señor no quiso salirse de la senda de la cual su Padre le había encomendado. Por eso no obedeció a lo que el enemigo le estaba diciendo. En una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarle de la muerte. No quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. Entonces aquí el Señor sabía que Él era el Hijo de Dios y que su Padre le podía enviar ¿qué? A los ángeles, ¿para qué? Para que lo salvaran. Pero como el Padre no le había mandado a que se lanzara de ninguna altura, ningún pináculo de la iglesia, por eso no quiso ¿qué? No obedeció, porque él obedecía solamente a lo que su Padre le ordenaba. Asimismo nosotros, si verdaderamente amamos al Señor, si amamos a nuestro Padre Celestial, todo lo que ha hecho el cielo por nosotros, debemos de vivir en obediencia a lo que nos han dejado a través de su palabra. ¿Sí? Jesús declaró a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Eso le dijo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Vamos a ver qué es la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. O sea, la presunción es ¿qué? Es la falsificación, ¿sí? O sea, es si nosotros conociendo la luz de la verdad, ¿sí? Conociendo la luz de la verdad, pero obedecemos a una parte y a otra no, entonces estamos viviendo en presunción. Presunción, ¿qué es? Una comparación, la palabra del Señor o el Señor nos dice que su pueblo para este último tiempo debe estar viviendo la reforma por salud, ¿sí? Pero nosotros entonces no obedecemos a la reforma por salud, entonces comemos de todo lo que se nos atraviese, lo que se nos ponga en el plato. Pero como decimos, también hay un texto donde dice que a través de la oración todo es purificado. Entonces nosotros ponemos el plato en nuestra mesa con nuestro pedazo de carne, con nuestro pedazo de pollo, con nuestro pescado, y le oramos al Señor y le decimos, Señor, bendiga este alimento. Estamos en presunción, mis apreciados. Estamos en presunción, porque el Señor dice que debemos de estar viviendo la reforma por salud, para que Él pueda bendecirlo o bendecirnos. Pero nosotros le pedimos que lo bendiga sin estar viviendo en esa obediencia. Eso es presunción. Eso es presunción.
También dice, la fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. O sea, la fe genuina, la fe única, también ella se aferra a las promesas de Dios, pero produce ¿qué? La obediencia. Produce la obediencia. Si no obedecemos, sencillamente estamos en presunción. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. ¿Sí ve? La presunción también se aferra a una parte de las promesas, pero las usa como las usó Satanás. ¿Para qué? Para disculpar la transgresión. Así que, si nosotros le pedimos la bendición al Señor por nuestro pedazo de carne, por nuestro pedazo de pollo, ¿sí? Estamos en presunción, porque el Señor nos ha dicho que debemos de vivir en obediencia y que debemos de vivir la reforma por salud, ¿sí? Para que Él pueda bendecir nuestras vidas. Sigue diciendo, la fe había inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. O sea, al principio ellos obedecieron al Señor, como el Señor les había ordenado, pero después, ¿qué hicieron? Desobedecieron, ¿cierto? Ellos creyeron que porque el Señor les había dado aquel Edén donde ellos estaban morando, entonces que si ellos desobedecían a la voz del Señor, el Señor los iba a perdonar por su transgresión. ¿Sí? Y sí, los perdonó por su transgresión, pero tuvieron que ser expulsados del Edén. ¿Sí? Tuvieron que ser expulsados del Edén. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir una merced o una promesa. O sea, nosotros podemos reclamar las promesas al Señor, pero viviendo en obediencia. Mientras vivamos en desobediencia, el Señor no puede bendecirnos y no puede responder a nuestras oraciones lo que nosotros le pidamos. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Muchas veces cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. O sea, cuando Satanás ve que nos puede inducir por el camino del error, ¿sí? Y que nuestra mente es débil y que nos dejamos caer fácilmente, Él nos lleva ¿por qué? Por ese camino, ¿cierto? Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia. Así que el Señor va a cumplir sus promesas, ¿sí? Solamente a los que ¿qué? A los que anden en la obediencia, en la obediencia. Pero el apartarse de ella es aventurarse, en terreno de Satanás. O sea, si nosotros conociendo la luz de la verdad y no vivimos en ella, mostramos por fuera que vivimos en ella, pero como dice la palabra del Señor, este pueblo de palabras me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, de palabras decimos obedecer al Señor, pero nuestros actos, nuestro corazón no está viviendo conforme al Señor. Allá lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha ordenado, velad y orad para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirán precipitarnos sin orden alguna al peligro y así nos ahorraremos muchas derrotas. Solamente para que
para que podamos vencer al tentador, debemos de aferrarnos a la oración, al estudio de la palabra y entonces a vivir en obediencia en todos los preceptos que el Señor nos ha ordenado. ¿Qué es la presunción? Dice, una vanidad. ¿Sí? ¿Qué es la presunción? Es vanidad. 1, vanidad. 2, arrogancia. 3, orgullo. 4, juzgar a los demás. ¿Sí? Entonces, todo esto es presunción. Presunción. Entonces, sabemos, hay que 4 ejemplos de presunción, ¿cierto? 4 ejemplos de presunción. Primera, le gusta exhibir las cosas materiales que tiene en todo momento. Eso también es ¿qué? Presunción. Le gusta estar exhibiendo, mostrando los logros que el Señor le está dando. Pero está mostrando los logros, pero no está ayudando al prójimo, no está ayudando en la obra del Señor. Entonces todo eso es presunción. Segunda, le gusta hablar de sus logros. ¿Sí? La primera es mostrar los logros, todo lo que el Señor le da, ¿cierto? Y segundo, le gusta hablar y hablar de sus logros. ¿Sí? Todo eso también es presunción. Tercera, le gusta mostrar que su vida es maravillosa y oculta sus tristezas. Cuando uno muestra algo que no está viviendo, también es presunción. Cuarta, le molesta que alguien tenga más éxito y permanece haciendo falsos comentarios. Esto también es presunción. ¿Sí? Todo esto hace parte de la presunción. Entonces, si estamos haciendo eso, sencillamente no estamos viviendo en la obediencia al Señor. Mensajes selectos, tomo 1, párrafo 337. Dice la sierva del Señor: ante la sugestión de Satanás, no tentarás a Dios presuntuosamente haciendo experimentos con la providencia divina. Entonces, Satanás le dijo al Señor que convirtiera las piedras en pan, que se lanzara del penáculo del templo, pero el Señor no le obedeció a Satanás, porque su padre no le había dicho que se lanzara o que hiciera todo eso. El Señor hoy nos muestra también a nosotros a través de su palabra, nos presenta que nosotros debemos de vivir solo bajo sus promesas, bajo su palabra. ¿Sí? Él nos ha dicho, debemos de vivir la reforma pro salud, debemos creer en la justificación por la fe, que es obediencia total. Pero si nosotros no hacemos eso, estamos viviendo en presunción. En presunción. Mente y carácter y personalidad, tomo 2, párrafo 178 dice: porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La fe sincera y la fe única en el Señor produce ¿qué? La obediencia. La obediencia. Esa es la segunda ¿qué? Tentación que el enemigo le hizo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos con la tercera. Tercera tentación. Tercera victoria, la más seductora. Esta es la que nos seduce, ¿sí? La que nos seduce más a nosotros. Mateo 4:8, capítulo 4, versículo 8. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí Satanás llevó al Señor Jesús y le mostró ¿qué? Todos los reinos, ¿sí? Toda la gloria y los reinos del mundo. ¿Y qué le dijo? Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra del Señor. Cristo nuestro Salvador, párrafo 40, dice: el amor del mundo, la ambición del poder y la soberbia de la vida, todo lo que aparta al hombre del culto de Dios, iba incluido en esta gran tentación
que el diablo le sugirió a Cristo. El diablo le dijo al Señor Jesús que Él le daba todos esos reinos y la gloria de ellos si tan solo nuestro Señor Jesús le obedecía, lo adorara. Si postrado, se postraba el Señor a sus pies y lo adoraba. ¿Sí? Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra del Señor. Mensajes Selectos, tomo 1, párrafo 336. Dice, la tentación más seductora. ¿Sí? La tentación más seductora. Dice, Satanás sabía que la vida de Cristo debía de ser la tentación más seductora. Dice, Satanás sabía que la vida de Cristo debía ser de dolor, penalidades y conflictos, y pensó que podría aprovecharse de este hecho para sobornar a Cristo, para que claudicara en su integridad. Imagínense que el enemigo sabía que el camino de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra debía de ser ¿de qué? De penalidad, de sufrimiento, ¿sí? Pero él le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo que si Él lo adoraba, ¿sí? Él le iba a entregar todos los reinos del mundo y toda su gloria, y que no iba a sufrir ¿de qué? De su parte, ¿sí? De su parte. Dice, sigue diciendo, dice, le dijo a Cristo que poseería los reinos de este mundo sin sufrimiento ni peligro de su parte. Satanás promete rendir su cetro y dominio, pero Cristo será el legítimo gobernante a cambio de un solo homenaje. Entonces, en nosotros está a quien queremos adorar. Si adoramos a nuestro Señor y Salvador o adoramos al enemigo, o le queremos dar la honra al enemigo. Si nosotros queremos verdaderamente adorar a nuestro Salvador y apreciar lo que Él ha hecho por nosotros, debemos de vivir bajo los preceptos de su santa ley. La ley no fue clavada en la cruz. El que fue clavado en la cruz fue nuestro Señor y Salvador por nuestra desobediencia y nuestra deslealtad. ¿Sí? Pero los mandamientos de la santa ley de Dios no han sido clavados en ninguna cruz. Los mandamientos están vigentes y van a estar vigentes por siempre, por toda la eternidad. En los lugares celestiales, párrafo 374 dice, una obediencia voluntaria a todos los requerimientos, esa es la verdadera adoración. ¿Dice qué? ¿Qué dice? Una obediencia voluntaria. Cuando nosotros verdaderamente le damos la honra y la gloria al Señor, sí, voluntariamente, sin que nos estén diciendo, sino que nosotros estudiando su santa palabra, empezamos a ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y entonces por amor a lo que Él ha hecho por nosotros empezamos a obedecerle. Eso es obediencia voluntaria. Voluntaria, ¿sí? A todos los requerimientos, esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración. Consejo sobre mayordomía cristiana, párrafo 222 dice, por medio de la dedicación a los intereses mundanales, Satanás recibe toda la honra que pide. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros intereses en el mundo a querer tener dinero, fortuna, ¿sí? Pero no le damos la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador, estamos dándole la honra ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo alimenticio, el fracaso y la pérdida espiritual de Israel. Párrafo 446 dice, al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio
en la elección que hizo para Israel, enseñó la misma elección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo, y por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. Así que el Señor no le administró al pueblo de Israel que comieran carne. Él dijo que los alimentaba con el pan de ¿qué? Del cielo. Por eso ellos no tenían que buscar el alimento, sino que el alimento caía todos los días en la puerta de su campamento, enviado por el Señor, porque Él sabía el alimento que iba a despejar sus mentes para que hicieran la voluntad de Él, para que le hicieran su voluntad. Pero el pueblo de Israel se aburrió de ese alimento que el Señor les daba y pidieron carne. Y por esa desobediencia, miles tuvieron que caer muertos por la desobediencia, por las ganas de comer la carne, murieron miles de ellos. Significado de maná, dice manjar milagroso que fue enviado por Dios para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. O sea, eso era poder, era milagro de Dios, ¿sí? Que les enviaba este alimento. No era porque ellos se lo merecieran, sino porque el Señor quería darles el mejor alimento para que ellos no estuvieran enfermos y pudieran ellos entender la palabra que Él les estaba dando, ¿sí? En Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no. Aquí el Señor le estaba mostrando a Moisés lo que tenía que decirle al pueblo, lo que tenía que hacer con el pueblo. Sí, les estaba enviando el maná, ellos tenían que diariamente, ¿qué? A recogerlo. No era guardar de hoy para mañana, sino era que todos los días el Señor les iba a enviar el pan del cielo, ¿sí? Y hoy a nosotros nos está dando lo mismo. Nos está diciendo cómo debemos de vivir para estos últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de obedecer al mensaje por salud? Porque en el cielo no va a haber muerte. Y si nosotros no preparamos nuestro apetito desde aquí, desde acá, el Señor no nos va a poder llevar al cielo porque estamos en desobediencia, en rebelión con Él, ¿sí? Por eso Él quiere preparar nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestro apetito aquí en la tierra, ¿sí? Porque en el cielo no va a haber muerte, no va a haber muerte en el cielo. Él no va a complacer nuestro apetito dando muerte a un animal en la tierra nueva. No lo va a hacer. No nos lleva a nosotros al cielo, no nos va a llevar a nosotros al cielo si andamos en esa desobediencia. Dice, el Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enfermedades con que había afligido a los egipcios, si tan solo querían permanecer en Él y hacer todo lo que Él les exigiera. Pero su promesa tenía la obediencia por condición. Así que el Señor le dijo al pueblo de Israel, mira, yo no les voy a enviar las plagas que le envié al pueblo, a esta nación, ¿sí? Que los tiene cautivos. No, ustedes no van a recibir de esas plagas si tan solo permanecen en la obediencia. El Señor hoy nos exige lo mismo, ¿sí? Que vivamos en obediencia. El Señor no nos obliga, pero hace que su mensaje sea revelado para que todo aquel que crea en el Señor
haga su preparación genuina, única para con el Señor. Que empecemos a vivir sin pecado, para que Él nos pueda llevar al reino de los cielos. El Ministerio de Curación, párrafo 2.16 dice: si los israelitas hubieran obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus leyes, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. Si el pueblo de Israel en aquel entonces hubiera obedecido al Señor en todos sus preceptos, el Señor ya hubiera venido a esta tierra, porque todo el mundo se hubiera inclinado hacia el Dios de Israel. Pero por la desobediencia y la lealtad a Él, el mundo antes más se ha rebelado contra el Señor. Y hoy, con su pueblo, nos está diciendo lo mismo. Él nos ha dado todas estas leyes, toda su palabra está escrita para que nosotros la vivamos, para que nos preparemos y para que preparemos al mundo para su segunda venida. Pero lamentablemente su pueblo, que dice ser hoy su pueblo, está en desobediencia al Señor. Está en desobediencia al Señor. Y así Él no nos puede llevar al cielo. Por eso Él tiene que hacer una purificación en la iglesia. Tiene que poner el sello sobre los obedientes y sacar la cizaña, dar muerte a la cizaña, separar el trigo de la cizaña. Pero ¿cómo va a separar, Señor? ¿Cómo va a hacer esa obra el Señor? Dando muerte a los rebeldes, a los desleales. Por eso en Ezequiel el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 7, encontramos la obra que el Señor va a hacer. La muerte de los culpables, dice ahí. ¿Sí? Culpables son porque conocieron la luz, pero no vivieron en esa luz. ¿Sí? Por eso el Señor tiene que dar muerte a esos desobedientes. Así que si nosotros vivimos en desobediencia, vamos a ser muertos, decapitados por las espadas de los ángeles, cuando venga Cristo a purificar su iglesia. Deuteronomios capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: miren, les he señalado las normas y leyes, así como el Señor mi Dios me ha ordenado, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Versículo 6. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán: realmente esta gran nación es de gente sabia e inteligente. Señor, a nosotros nos ha dado toda esta sabiduría, nos ha dado la luz suficiente para que nos preparemos, para que el mundo vea en nosotros que sí verdaderamente mora Cristo en nuestra vida. Pero lamentablemente su pueblo se está extraviando cada día más y más. Cada día más y más. Pero sabemos que el Señor en su grande, infinita misericordia y amor, aunque ese pueblo se esté extraviando de los caminos del Señor, dentro de ese pueblo se está preparando el pueblo que va a ser victorioso, aquel grupo especial que el Señor va a preparar para este último tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para exaltar su santa llamada ley, ¿sí? Porque esta iglesia es la iglesia militante. El pueblo adventista del séptimo día es la iglesia militante, mas no es la triunfante. Pero sí, la triunfante saldrá de la iglesia adventista. Entonces, si queremos ser parte de la iglesia, de la iglesia triunfante, debemos de empezar a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esa obediencia que Él pide de nosotros para que hagamos parte de ese grupo especial. La educación, párrafo 34 dice: durante su permanencia en el Sinaí,
Israel recibió lecciones preciosas. Fue un periodo de preparación especial para cuando heredaran la tierra de Canaán y después de enseñarlos a confiar en su amor y su poder, era su, era su propósito presentarles en los preceptos su ley, la norma de carácter que por medio de su gracia deseaba que alcanzaran. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros hoy, preparándonos. Pero si nosotros no queremos aceptar esa preparación o esas correcciones que el Señor nos envía día tras día, sencillamente como el pueblo de Israel va a dejar de ser el pueblo, porque el pueblo de Israel literalmente fue cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo y a Esteban, dejó de ser el pueblo elegido por Dios como su pueblo. Y ahora vino la oportunidad para los gentiles, para los que no conocían y no tenían la luz que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Lo mismo va a hacer el Señor con su pueblo, con este pueblo adventista de hoy. ¿Sí? El pueblo adventista hoy ha sido privilegiado con toda la verdad y la luz que el Señor nos ha dado. Pero si no vivimos en esa luz, entonces está por venir ahora la oportunidad para los gentiles. Para el pueblo adventista se acaba la gracia. La gracia va a ser cerrada para el pueblo adventista y solamente van a quedar victoriosos el grupo especial que haya vivido en obediencia y lealtad al Señor, que esté viviendo sin pecado, ¿sí? Y entonces cuando eso suceda, el Señor purifica a su iglesia, mueren todos aquellos desobedientes y desleales, y ahora viene la oportunidad para los gentiles, para la humanidad que no ha conocido esta luz, ¿sí? Porque ahora ellos van a tener la oportunidad de buscar al Señor. Si no lo hacen en ese tiempo, sencillamente van a hacer también que se le va a acabar la gracia en el tiempo que empiecen a caer las 7 postreras plagas a esta tierra. Sigue diciendo, la historia de la redención, párrafo 151, dice, ni aún entonces confió en la frágil memoria de una gente proclive a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió con su propio dedo en tablas de piedra. El Señor no confió ni siquiera, por eso Él mismo escribió sus santos mandamientos, ¿sí? Sus 10 hermosos preceptos los escribió Él mismo con su propio dedo, ¿sí? Para que el pueblo no fuera a después a decir, si hoy por hoy la humanidad está diciendo de que la ley fue clavada en la cruz, ¿qué no hubieran dicho si los hubiera escrito, si esos preceptos, 10 preceptos, los hubiera escrito un hombre, un ser humano, ¿no? Pero gloria a Dios, el Señor conoce todo y por eso Él hace conforme a su voluntad, ¿sí? Eliminó toda posibilidad de que mezclaran sus santos preceptos con tradiciones o que confundieran sus requerimientos con las costumbres de los hombres. Eso es lo que está sucediendo hoy dentro de su propio pueblo. Están confundiendo, están mezclando lo bueno con lo malo, ¿sí? A lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. La historia presentada en este volumen principia en el momento cuando Israel era un reino unido y glorioso, todo de un magnífico templo, centro del verdadero culto en el mundo. ¿Sí? Entonces en Jerusalén estaba el templo donde todas las naciones iban a adorar allá en ese templo. Pero como el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor, ¿sí? No quiso obedecerle, tuvo que ser ese templo que destruido. Entonces el Señor quería que toda la humanidad fuera a ese templo a adorarle, si ese pueblo de Israel le era obediente y leal. Pero como no quisieron obedecer,
Sencillamente el templo tuvo que ser ¿qué? Destruido y acabar con el orgullo de aquel pueblo rebelde y desobediente. Entonces, vamos a hacer un relato sobre estas tres tentaciones que el enemigo ha hecho, que le hizo al Señor, ¿sí? Dice, primero, estricta reforma, ¿sí? La primera tentación fue que el enemigo le hizo al Señor, ¿sí? De que convirtiera las piedras en pan, ¿sí? Pero Dios nos ha puesto a nosotros que debemos de vivir una reforma en nuestra vida alimentaria, ¿sí? En alimento, en bebida y en las costumbres del mundo, que debemos apartarnos de todo ello, ¿cierto? Una reforma que alimenticia. Primero nos ha ordenado de vivir la reforma por salud, ¿sí? Segundo, sobre la presunción, ¿sí? Sobre la presunción. Renovación de valores completos y concretos y mentales. Es que le obedezcamos en todos sus hermosos preceptos que Él nos ha establecido y que nos ha dejado, ¿sí? Tercero, sobre el amor al mundo, como riquezas y placeres del mundo, ¿sí? Es el amor al mundo. Que no pongamos nuestra mirada en el mundo, ni en las riquezas, ni en nada de este mundo, ¿sí? Que pongamos nuestra mirada es en el Señor, porque allá sí vamos a tener todo. Todo, el Señor nos va a dar todo allá en el reino de los cielos. Allá podremos tener, dice que la nueva Jerusalén, la santa ciudad, está hecha de todas las piedras preciosas que nos podamos imaginar. Entonces allá la iremos a tener. Entonces, ¿de qué necesitamos aquí aferrarnos a las cosas de este mundo y perder nuestra vida? Es obedecer primeramente a Dios y entonces Él nos dará por añadidura todo el resto. Pero si ponemos primero la mirada en las riquezas de este mundo, entonces no vamos a tener el reino de los cielos. No vamos a poder estar allá. La temperancia, párrafo 245. Satanás tiene más éxito con el hombre. ¿Sí? Es el párrafo. Satanás tiene más éxito con el hombre. Dice, las tres primeras tentaciones con las cuales es acosado el hombre fueron soportadas por el Hijo de Dios. Rehusó rendirse al enemigo en cuanto al apetito, la presunción y la ambición y el amor al mundo. Y no hay otra clase de tentaciones en las que tenga mayor éxito que mediante las que se refieren al apetito. Satanás puede controlar a todo el hombre. Entonces, Satanás puede controlarnos a nosotros a través de ¿qué? De un apetito pervertido. Así que si nosotros no educamos nuestro apetito, el enemigo nos va a coger y nos va a dar así la vueltica con el dedo y nos va a llevar a perder la vida eterna. Pero el Señor nos ha presentado su palabra y nos sigue mostrando que debemos de ser obedientes a Él para que podamos estar con Él en el reino de los cielos. Consejo para los maestros, párrafo 5 dice, ya en el año 1872, los adventistas del séptimo día comenzaron a recibir consejos concernientes a la educación cristiana que emanaba de la pluma de Elena G. de White. ¿Desde qué? Desde 1872 nosotros ya empezamos a tener esa revelación de parte de Dios a través de la pluma inspirada, cómo debemos de vivir, para que nos preparemos para el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Pero ahí queda en nosotros si le obedecemos o le desobedecemos. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, párrafo 301, dice,
Para muchos, educación significa tener un conocimiento de libros, pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, el conocimiento muchos dicen que es estudiar en universidades prestigiosas, ¿no? Pero aquí la palabra del Señor dice, pero el temor de Dios, o sea, vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, es que la verdadera sabiduría. El verdadero objetivo de la educación es restaurada la imagen de Dios en el alma o el ser humano. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor y empezamos a vivirla, es mejor que estudiar cualquier libro caro o en cualquier universidad, ser teólogo, ser pastor, ser lo que quieramos ser. Si podemos tener todos estos estudios, pero si no tenemos el temor a Dios, si no obedecemos a su palabra, de nada nos sirve, porque vamos a perder el reino de los cielos. Y por último, hermanos, la educación cristiana, párrafo 72, dice, Satanás mismo fue educado en las aulas celestiales y tiene conocimiento tanto del bien como del mal. Sabe mezclar lo precioso con lo vil y esto es lo que le da el poder de engañar. Así que si nosotros estamos dormidos, si nosotros no obedecemos al Señor, si estudiamos su palabra, pero no la obedecemos, no la vivimos, sencillamente el enemigo sí conoce cómo nos puede hacer caer y cómo nos puede hacer perder la salvación, la vida eterna. ¿Sí? Pero el Señor hoy nos está presentando cómo debemos vivir y que Él es el único que nos puede ayudar a vivir conforme Él nos ha dejado sus preceptos. Así que si queremos ir con el Señor y vivir por la eternidad, debemos de empezar ahora. Porque aunque estamos desobedeciendo, pero si verdaderamente nos humillamos ante el Señor, Él nos va a ayudar y nos va a preparar en este poquito tiempo que nos queda, porque la venida del Señor está a las puertas, muy cerca. El día menos pensado, la puerta de la gracia para el pueblo adventista será cerrado y no hay nada que podamos hacer. ¿Sí? Los fieles y obedientes van a recibir el sello de Dios, los 144,000 van a recibir el sello de Dios y los infieles y leales van a ser muertos por la espada de los ángeles de Ezequiel el capítulo 9 del 1 al 7. Si no queremos ser muertos en ese tiempo, empezamos a pedirle al Señor ahora que nos ayude a preparar, que nos ayude para que podamos estar preparados para recibir el sello y poder morar un día con Él en el reino de los cielos. Vamos a terminar con una oración. Padre soberano, Rey del cielo y del universo, gracias te damos porque hoy nos has dado el poder para estudiar su palabra, nos has dado la sabiduría para entenderla. Te pedimos por las personas que llegan a ver esta transmisión o este tema, para que tú abras el conocimiento de ellos y ellos puedan entender su palabra y empecemos a hacer esa preparación que tú demanda para nosotros para que vivamos en obediencia. Te pedimos que te quedes con nosotros en este resto de tarde y durante la semana. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.